estudiantes y público en general que hoy nos acompañen. La Universidad de Guanajuato, a través del Departamento de Derecho, les da la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de Seminario de Política Criminal, el funcionalismo normativista entre la literatura y el derecho penal. El día de hoy, continuando con el programa, tendremos la conferencia El delito del lavado de dinero como eje central del derecho penal del enemigo, impartido por la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. La doctora cuenta en su hoja de vida, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también con mención honorífica, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con un postdoctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del programa postdoctoral del CONACYT para investigadores de alto nivel académico. Actualmente es candidata fiscal al Nacional Anticorrupción. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a la doctora. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Antes de empezar mi intervención, quiero dar las gracias a las autoridades de aquí de la Universidad de Guanajuato, el doctor Julio César Cala, muchísimas gracias doctor por invitarme, mi querido amigo el doctor Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, muchísimas gracias también por todas tus atenciones. Y bueno, a todas las demás autoridades que no tengo el gusto de conocerlos, pero muchísimas gracias por recibirme en esta universidad que además está hermosa, está muy bonita la universidad. Bien, voy a empezar con mi intervención, esta parte que muchos me preguntan que si el derecho penal del enemigo en México está vigente. Yo siempre les digo que sí, que a raíz de la reforma del 2008 a la Constitución, el derecho penal en nuestro país se divide en dos, en un derecho penal garantista y en un derecho penal del enemigo o de excepción. El derecho penal garantista y el derecho penal del enemigo tienen determinadas diferencias muy marcadas que ninguna de ellas violenta la presunción de inocencia, ninguna de ellas viola derechos fundamentales, ninguna de ellas viola derechos humanos. Por ejemplo, en el derecho penal garantista, la carga de la prueba la tiene el fiscal. El fiscal tendrá que hacer, junto con los policías y con los peritos, depende del delito, tendrá que hacer su teoría del caso. Una teoría del caso que está conformada por los elementos fácticos, el dato de prueba, un dato de prueba que tiene que ser material, además, o sea, no puede basarse en un indicio para efecto de tratar de crear un delito que se pudiera perseguir en futuro y, por supuesto, la hipótesis jurídica. En ese sentido, en el derecho penal garantista, las medidas cautelares son diversas. El artículo 19 constitucional, párrafo segundo, prevé como una de ellas la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En esta prisión preventiva justificada, el fiscal tendrá que razonar o tendrá que presentar datos de prueba del por qué la está pidiendo, por qué está pidiendo esa prisión preventiva justificada. Y las medidas cautelares en el derecho penal garantista, bueno, son para efecto de que el sujeto al cual se le vinculó a proceso, no vaya a huir de la justicia, ¿verdad? Pero en el derecho penal del enemigo es diferente. La base constitucional del derecho penal del enemigo la encontramos en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, y nos dice en un inicio: en delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio. Cualquiera que conozca del nuevo sistema penal acusatorio adversarial en nuestro país se puede percatar de que esto en el sistema penal procesal garantista no puede ser, porque un dato de prueba no tiene valor probatorio hasta en tanto no pasa por la audiencia intermedia, se convierte en dato de prueba y además se desahoga en juicio oral. Desahogándose en juicio oral, entonces, ¿qué sucede? El juez le podrá dar valor probatorio, antes no. En el derecho penal del enemigo o en el derecho penal de excepción es distinto. Desde la fase de investigación podrá tener valor probatorio un indicio, incluso una prueba. Y bien, pues es en ese sentido
en donde en el derecho penal del enemigo la carga de la prueba la tiene el sujeto imputado. Y lo tenemos ahí mismo en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Además, no se requieren pruebas materiales para efecto de que al sujeto se le pueda privar de la libertad por simple sospecha. Fíjense ustedes, ¿aquí en México se puede privar de la libertad por simple sospecha? Les pregunto. Por ahí había algunos investigadores, estudiosos del derecho, donde decían que el arraigo era inconvencional, ¿verdad? Que el arraigo era inconvencional, es decir, que era violatorio de derechos humanos, que era violatorio de convenciones o de tratados internacionales. Pues eso lo dijo desde el 2008 un investigador, no voy a decir nombres porque no se vale decir nombres, ¿verdad? Pero resulta que en las reformas del 16 de junio del 2016 a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se inserta el arraigo en el artículo 12. No solamente no lo quitaron de la Constitución, sino que lo insertaron en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pues fíjense que sí, el arraigo no es otra cosa más que privar de la libertad a un sujeto para investigarlo. Es una privación de la libertad por simple sospecha. Desde 40 días hasta 80 días, dice el párrafo sexto del artículo 16 constitucional. Y bien, en ese orden de ideas, también quiero comentarles que en el derecho penal garantista se requiere la obtención de la prueba lícita. En términos del artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9. ¿Qué es la obtención de la prueba lícita? Nos dice la Constitución: toda prueba obtenida con violación de los derechos humanos será nula, ¿verdad? Es decir, se tienen que llevar a cabo determinados protocolos de investigación y además se deben observar los derechos humanos contenidos en el artículo 14, 16 constitucional, 17, 18, 19, 20, 21 y en general cualquier derecho fundamental contenido en la Constitución. Pues en derecho penal del enemigo, derecho penal de excepción, las cosas no son así. Se permite la obtención de la prueba ilícita. Por supuesto que el discurso no lo va a decir así, sino no sería funcional el derecho penal del enemigo. La obtención de la prueba ilícita en nuestra legislación se llama la obtención de datos de prueba a través de técnicas especiales de investigación. Unas técnicas especiales de investigación que de igual forma se insertan en el artículo 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y tenemos su origen en las convenciones. Por ejemplo, en el artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción nos dice que los estados firmantes o los estados miembros de la convención pudieran obtener pruebas desde una perspectiva ilícita, así lo dice la convención, y está ahí en mi libro, el del Estado de Bienestar Social al Estado Necroneoliberal. Es decir, las convenciones permiten la obtención de pruebas ilícitas. ¿Cuáles son esta obtención de prueba ilícita? ¿Ok? Por ejemplo, la eliminación del secreto bancario. ¿Ok? Todos estamos desnudos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos bancarios, financieros. Es decir, pueden iniciar una investigación ante cualquier autoridad fiscal, bursátil, financiera en nuestro país, sin necesidad de que nos notifiquen, por ejemplo. También se permite la investigación de la intervención de comunicaciones. Ustedes dirán, pero eso está prohibido por el artículo 16 constitucional, párrafo 13, sí, pero en delincuencia organizada no. En delincuencia organizada la intervención de comunicaciones se permite, ¿ok? Y claro, en la fracción segunda del artículo 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tenemos esa intervención de comunicaciones. También se permite como obtención de prueba la infiltración de agentes, ¿ok? La infiltración de agentes, las comunicaciones, intervención de comunicaciones, de tal suerte que el artículo 21 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada indica que si de un sujeto que se le está interviniendo comunicaciones, de ahí surgen otros datos de prueba u otros sujetos sospechosos, entonces a ese sujeto sospechoso se brincará la investigación y se tendrá como dato de prueba la propia intervención de comunicaciones. Por supuesto que el fiscal tiene que pedir, ¿verdad?, una orden al juez
de control para efecto de que le permita esa intervención de comunicaciones. Ok, bien, pero ¿saben qué? Que eso no es lo peor. Lo peor es que en derecho penal del enemigo se adelanta el estadio de la punibilidad, es decir, antes de que el sujeto cometa el delito, lo voy a privar de la libertad, ¿ok? En el derecho penal garantista eso no puede ser, porque los delitos se persiguen en retrospectiva, es decir, antes de que yo pueda imputar fiscal o formular imputación o realizar una investigación por un homicidio, tiene que estar el cadáver, ¿verdad? Tiene que estar el muerto. En derecho penal del enemigo basta un indicio para que de ahí se pueda privar de la libertad a un sujeto porque se tiene la sospecha de que pudiera o pudo haber cometido el delito. Así es. Y entonces el 16 de junio del año 2016, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se insertan 2 artículos más, el artículo 2 bis y el artículo 2 ter. Y nos dice el artículo 2 bis, basta con que los sujetos planeen para que puedan ser imputados por el delito de delincuencia organizada. Y las penas serán las 2/3 partes de las contenidas en el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿sí? Artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los 5 delitos más criminalizados en el país en este momento histórico. ¿Saben cuáles son ustedes? ¿Cuál sería más o menos? ¿Cuál se imaginan que es un delito de mayor criminalización? Ok, secuestro. ¿Cuál otro? Operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado. ¿Cuál otro? Sí, narcotráfico, delitos contra la salud. ¿Cuál? Otro. ¿Cómo? ¿Sin miedo? Trata. El quinto. No es desaparición forzada de personas, ¿eh? No crean que el delito del 215A del Código Penal Federal, desaparición forzada de personas, está en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No. Lo importante del derecho penal del enemigo en nuestro país es que se trata únicamente de los delitos contenidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿ok? El derecho penal del enemigo tiene leyes penales de excepción, ¿ok? Y además son especialísimas, es decir, tienen sus propias normas ¿cómo se dice? Procesales, ¿verdad? Tiene sus propias normas de ejecución y tiene sus propias normas sustantivas ahí mismo. Un ejemplo de ello es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No, el quinto delito más criminalizado en nuestro país es robo de hidrocarburos, 2,000 litros, por ejemplo, de gasolina. Si nosotros eso lo pasamos a pesos mexicanos, son como 35,000 pesos más o menos en gasolina. ¿Se dan cuenta? 35,000 pesos en gasolina cuya pena es, aparte de la punibilidad contenida en la Ley de Hidrocarburos, de 20 a 40 años de prisión, por ejemplo. En lavado de dinero, aparte del artículo 400 bis, que es de 5 a 15 años, de 20 a 40 años de prisión. Imagínate. Entonces, quiere decir que a partir de un indicio, al sujeto lo puedes privar de la libertad y la medida cautelar será prisión preventiva oficiosa. Y es lo que yo decía, la crítica que yo hago en mis libros, en los 2 últimos libros, en el sentido del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, que puede existir un peculado por 35,000 millones de dólares y la medida cautelar puede ser económica. Claro. O puede haber un fraude en un banco, ¿verdad? Puede haber un delito, por ejemplo, contenido en la ley de instituciones, en la Ley de Mercado de Valores, en el artículo 375, cuando realizan fraudes los ejecutivos de cuentas. Pueden realizar fraudes de 1,000 millones de pesos y la medida cautelar es económica. No hay prisión preventiva justificada siquiera, a menos de que el sujeto no lo hubieran presentado, por ejemplo, a las comparecencias ante la PGR. Es el caso, por ejemplo, muy sonado actual, el de Odebrecht, ¿verdad? El de Odebrecht, de corrupción. No, eso no es derecho penal del enemigo, eso es derecho penal garantista. En el caso de la parte de Odebrecht, por eso los están presentando, por eso están presentando a los funcionarios a las comparecencias, porque si no los presenta, entonces ahí sí les pudieran, ¿verdad? El juez de control ahí sí les pudiera
marcar la prisión preventiva justificada. Pero si no, ni preocuparse, sería económica o en peor caso periódica. ¿Cuál es la periódica? Pues ir a firmar, ¿no? ¿Cada cuándo? Cada que el juez de control quiera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este país es más criminalizado un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que además es un delito determinante, dicen varias convenciones, un delito determinante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un delito que engancha a otros, ¿ok? Porque te está hablando el artículo 400 bis de varios indicios: al que por sí o por interpósita persona transporte, transfiera, obtenga, dé, por cualquier motivo, ¿ok? Varias partes de los indicios, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento. ¿Con conocimiento de qué? Dice la norma, de que provienen de una actividad ilícita. O sea, se presume que el sujeto imputado tiene conocimiento de que ese capital proviene de una actividad ilícita. Esa es la fracción primera. La fracción segunda en materia de lavado de dinero del 400 bis trae como consecuencia el lavado de dinero por encubrimiento, es decir, el que oculte o pretenda ocultar. No ha ocultado, pero se presume que pretendió ocultar. Y aquí la carga de la prueba, ¿quién la tiene? Párrafo segundo de la fracción segunda: cuando no pueda demostrar la licitud del capital. ¿Quién? El sujeto imputado. Y en términos del artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que te habla de la carga de la prueba, dice: la carga de la prueba la tendrá, ¿verdad?, la autoridad o quien está acusando, ¿no? Y luego dice, coma, de acuerdo al tipo penal de que se trate. Ah, claro, entonces no está violentando nada. Quiere decir que el fiscal únicamente tendrá que demostrar a través de indicios, por ejemplo, en algunas partes los dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del sistema financiero, de Hacienda, por supuesto de Hacienda, que el sujeto no demostró la licitud de su capital. ¿Ok? Ahí es donde se da la reversión de la carga de la prueba. Y entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Con base en el artículo 108 del Código Fiscal Federal, que nos habla de un delito que es defraudación fiscal. ¿Qué es defraudar al fisco? Cuando presentas tus declaraciones pero no las presentas bien, o cuando no presentas tus declaraciones, ¿verdad? Omites total o parcialmente el pago, y además en perjuicio del fisco federal. En ese orden de ideas, fíjense ustedes que que ese mismo artículo en el párrafo tercero dice: el delito de defraudación fiscal y el delito contenido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente, ¿verdad? Y es la parte que yo manejo en mi segundo libro, en el de delincuencia organizada, que es el diamante, ¿no? Que es la última hoja, ahí así termina el libro, el diamante. ¿Por qué? Porque si hay lavado de dinero, en los términos que nosotros estamos viniendo, que lo estamos diciendo, si hay lavado de dinero, hay defraudación fiscal, ¿ok? Y si son más de 3 personas, por ejemplo, una empresa, dice el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando 3 o más personas se organicen de hecho, reiterada o permanentemente para cometer alguno de los siguientes ilícitos, alguno de los siguientes delitos. Fracción primera, encontramos el artículo 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, si hay lavado, si es una empresa, por ejemplo, hay defraudación fiscal, porque se presume que la hay, también hay delincuencia organizada. Pero fíjense ustedes que pasó algo muy raro. El 14 de marzo del 2014, cuando reforman precisamente el artículo 400 bis, que lo dividen en las 2 fracciones. ¿Qué es lo que pasa? Aumentan varios artículos en el delito de terrorismo. Entre ellos, el financiamiento al terrorismo contenido en el artículo 139 quinquies. Cuando nosotros hablamos de terrorismo, bueno, nos imaginamos al terrorismo clásico, ¿no? El que pasa en Europa, por ejemplo, el que acaba de pasar ahorita en España, ¿no? No, pues aquí en México el financiamiento al terrorismo es cuando se presume que un sujeto lava dinero, entonces también se presume que puede, es a futuro, se persigue en prospectiva, no quiere decir que lo hizo, que puede financiar actividades terroristas. ¿Saben cuál es la pena? De 15 a 40 años de prisión.
Y en ese orden de ideas, dice la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 4, independientemente de las penas contenidas por otros delitos. Bueno, ya llevamos operaciones con recursos, bueno, defraudación fiscal, de 3 meses a 9 años de prisión. Lavado de dinero, de 5 a 15. Delincuencia organizada, como es uno de los artículos uno de los delitos contenidos en el artículo 4, de 20 a 40 años de prisión. Y financiamiento al terrorismo, de 15 a 40 años. Con un indicio, sin necesidad de materialización de la conducta, por supuesto, en una prisión de máxima seguridad. Claro, aunque sea delito de lavado solo, como es materia federal, es muy probable que te manden a una prisión de máxima seguridad. No vas a estar con el Chapo, por ejemplo, ¿no? En el altiplano, bueno, donde estuvo el Chapo. Pero si vas a estar en una zona de menor seguridad, pero en el altiplano, por ejemplo, ¿no? Que es lo más cercano que nosotros tenemos allá en la Ciudad de México y en el Estado de México. Además, no hay beneficios penitenciarios. Aquí nada de que te portas bien y sales. Tienes que cumplir la condena de punta a cola. La reversión de la carga de la prueba, y la Corte así lo ha indicado. En jurisprudencia, recordemos que la jurisprudencia es obligatoria en términos del artículo 94 constitucional, párrafo 10º, y 217, párrafo 1 de la Ley de Amparo. ¿Es obligatoria para quiénes? Para todas las autoridades jurisdiccionales por debajo de la Corte. Entonces la Corte ya dijo, en materia de lavado de dinero, la reversión de la carga de la prueba no viola la presunción de inocencia. Fíjense nada más. ¿Ustedes creen que sí la viola? ¿La reversión de la carga de la prueba? Presunción de inocencia, 20 constitucional, apartado B, fracción primera. ¿Qué es la presunción de inocencia? Pregunto. ¿Son de derecho? Digo, porque a lo mejor estoy con arquitectos, ¿verdad? ¿Son de derecho? ¿Sí? ¿Qué es la presunción de inocencia en nuestro país? Un valiente, sus caras así, pues la que viene a dar la conferencia es usted, doctora. ¿Qué es la presunción de inocencia? Ok, gracias. Toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. ¿Están de acuerdo? Levante la mano quien está de acuerdo con ese concepto de presunción de inocencia. Los que no, les voy a preguntar por qué no, ¿verdad? ¿Todos? Levanten la mano, ¿sí? No es cierto, eso no es la presunción de inocencia en nuestro país. Perdóname, querido. Claro, fíjense ustedes que la presunción de inocencia es una de las falacias jurídicas más grandes que tenemos aquí en el país. Presunción de inocencia no es que el sujeto es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Eso no existe, por lo menos en México, ¿eh? La presunción de inocencia es que el sujeto es inocente, se presume inocente hasta que no se dicte una sentencia emitida por el juez de la causa. A ver, díganme, ¿dónde el derecho penal del enemigo violenta la presunción de inocencia? Y ustedes me dirán, oiga doctora, pero es que esa parte de la reversión de la carga de la prueba contenida en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, violenta el 14 y 16 constitucional, ¿sí o no? No lo violenta. Les voy a decir por qué. Porque la misma reforma al artículo 1 constitucional del 10 de junio del año 2011 nos amplía la gama de derechos humanos, ¿verdad? Que son derechos fundamentales contenidos en la Constitución y derechos humanos contenidos ¿en dónde? En los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte. Pero ese mismo ¿se dan cuenta? En ese mismo párrafo existen 2 elementos. Nos habla también de garantías, ¿verdad? Las garantías son aquellos mecanismos que se encargarán de proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales. Las 3 por excelencia, el amparo, la controversia constitucional y la declaración de inconstitucionalidad, ¿cierto? Pero nos habla de 2 elementos básicos y dice la Constitución, los cuales no podrán suspenderse ni restringirse salvo en los casos y en las condiciones que esta Constitución establezca. ¿Sí se dan cuenta de lo que acabo de indicar? ¿Cuál es la diferencia entre una suspensión de garantías? Artículo 29 constitucional. En determinados casos se suspenden los derechos fundamentales, ¿cierto? Contenidos en la Constitución. Pero la restricción de derechos humanos es diferente y yo les voy a decir algo.
y lo decía Jacobs, ¿sí o no, doctor? Que lo decía Jacobs. Para que el derecho penal del enemigo funcione, requiere de la no existencia de derechos humanos, fíjense ustedes. Y de hecho, en su libro, en el derecho penal del enemigo funcionalista, Jacobs dice, para los enemigos no hay derechos humanos. No solamente Jacobs lo decía, ¿verdad? Los alemanes en 1936, para los enemigos no hay derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces hay restricciones en la Constitución. Hay restricciones en materia de derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 24 de abril del año 2014, emite una jurisprudencia marcada con el número de registro 2006-224 y nos dice, cuando en la Constitución existan restricciones a los derechos humanos, se deberá estar a lo que indique la Constitución. Fíjense ustedes, ¿eso qué quiere decir? No hay principio pro persona, no hay aplicación del principio pro persona contenido en el artículo 1 constitucional, párrafo 2, no existe, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una restricción. No podemos ponderar, nuestros juzgadores no pueden ponderar en materia de derechos humanos, no pueden hacer control difuso de constitucionalidad, ni tampoco pueden hacer control difuso de convencionalidad. Tienen que aplicar la Constitución en estricto derecho. Y el derecho penal del enemigo son restricciones contenidas en la Constitución, ¿ok? Varias, por ejemplo, el artículo 19 constitucional, párrafo 6, prisiones de máxima seguridad, ¿verdad? Entonces, a ver, al sujeto imputado en materia de delincuencia organizada con lavado de dinero, ¿a dónde se va? ¿A una prisión normal? No, se va a una prisión de máxima seguridad. ¿La que le quede más cerca? Es la que está en turno, porque es una restricción a los derechos humanos. Las prescripciones son prolongadas. Hagamos el ejercicio, por ejemplo, lavado de dinero, vamos a hacer la cuenta, ¿no? Ahí me ayudan, porque soy abogada, no matemática, pero bueno, ahí me ayudan. Lavado de dinero, la mínima son 5, ¿verdad? Financiamiento al terrorismo son 15, ¿cuánto van? Delincuencia organizada son 20. ¿Cuál otro me faltaba? Defraudación fiscal, 3 meses. 43 meses. ¿Cuál me falta? Defraudación fiscal, lavado de dinero. Ok, financiamiento al terrorismo. ¿Cuál? No, pero por puro lavado lo hacemos, ¿no? Entonces la mínima, ¿cuánto es? 40. 43 meses. Hagamos la máxima. 15 más financiamiento al terrorismo, que son 40, ¿cuánto es? 55 más 40 de delincuencia organizada. ¿Cuánto? Más 9 de defraudación fiscal. 104. Vamos a hacer la media aritmética. ¿Cuál era la mínima? 40 más 104, ¿cuánto es? 154. ¿Entre 2? 144 entre 2, ¿cuánto? 72. Si fueran delitos garantistas, prescribiría en, ¿cuánto dije? 72 años. ¿Pero qué creen? El artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada indica: en los delitos contenidos en el artículo 2 de esta ley, la prescripción se duplicará. ¿Cuántos años tienes, Fer? ¿24? 24, entonces, ¿en cuánto prescribe? ¿74 al doble? ¿Ciento qué? 148. ¿Y tú tienes 24? 150. A los 174 años estarías libre de culpa. Ni que fuéramos Matusalén, ¿verdad? ¿Esto qué demuestra? Que el derecho penal del enemigo no es un derecho penal de reinserción social. El derecho penal del enemigo es un derecho penal de eliminación, sin necesidad de que hayas cometido la conducta, a través de meros indicios. ¿Ok? ¿Por qué? Insisto, porque es un derecho que se persigue en prospectiva. Ahora, ¿ustedes saben cuántos procesos penales tenemos en México? No me refiero de cuentas, no, o sea, me refiero técnicamente, ¿cuántos procedimientos penales tenemos en México? ¿Cuántos procedimientos? A ver, yo les ayudo. El primero,
el sistema penal acusatorio adversarial contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Derecho procesal penal garantista. ¿Cuáles más? Si yo nada más conocía ese, doctora. Hay dos más. Artículo 2, último párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En materia procesal se llevará a cabo, en materia de delitos de delincuencia organizada, se llevará a cabo bajo los procedimientos contenidos en esta ley. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos del artículo 7, únicamente será supletorio, ¿ok? No quiere decir que no vayamos a tener la audiencia combo, por ejemplo, la audiencia inicial, ¿verdad? Que tengamos la audiencia intermedia y que tengamos la audiencia a juicio oral. O sea, no, eso no cambia, pero sí cambia las técnicas de investigación, son especiales, ¿ok? No son garantistas. Si en el país nuestros operadores jurídicos pretenden utilizar un proceso penal garantista en delincuencia organizada, no les va a dar. ¿Por qué? Porque va a traer como consecuencia violación de derechos fundamentales, los cuales únicamente se utilizan para los delitos de bagatela y no así para los delitos de alto impacto. Porque en los delitos de bagatela hay derechos humanos y en los delitos de alto impacto hay restricción de los derechos humanos. ¿Ok? Si se dan cuenta cómo está la cuestión. Entonces, debe haber restricción de derechos humanos para que funcione. Si no, todos se van a ir. No quiero decir que todos son culpables, no. Pero estoy hablando en términos técnicos de delincuencia organizada, en materia procesal. Y entonces allí en la CEIDO, en la Ciudad de México, tenían problemas porque no los pueden mantener. Por ejemplo, una detención en flagrancia o en caso urgente no la pueden contener por los tiempos. Aunque se duplique, son 96 horas en materia de delincuencia organizada, no les puedes poner al abogado de inmediato porque es en ese momento donde los estás deteniendo. Y entonces eso era el derecho fundamental que alegaban los delincuentes organizados, que se les estaban violando, y el juez de distrito decía, sí es cierto, van para afuera. En el amparo van para afuera. El tratamiento procesal está precisamente muy específico y a la perfección en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, reformas del 16 de junio del año 2016. Ahora, ¿saben cuál es el tercer proceso penal que tenemos en el país? También reformas de junio del año 2016 a la miscelánea penal. Artículo 92 del Código Fiscal Federal. ¿Sí? Código Fiscal Federal. Es un procedimiento especial para delitos fiscales, por ejemplo, de defraudación fiscal. Fíjense ustedes que ahí la única medida cautelar que prevé el Código Fiscal de la Federación es la medida cautelar económica. ¿Y en qué consiste esta medida cautelar económica para los delitos fiscales? Bueno, pues en que cubras al 100% el crédito fiscal y entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O en su defecto, que lo garantices, igual, a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, ni siquiera el fiscal, podrá solicitar el sobreseimiento, en dado caso de que tú lo garantices o que pagues el crédito fiscal. Por supuesto que eso no implica que el sobreseimiento ocurre de facto. Puede ser que lo pida, pero no es una facultad, más bien, no es una obligación. Puede ser que no lo pida. Y entonces, ¿qué sucede? Ustedes conocen que en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial tenemos los acuerdos reparatorios y tenemos la suspensión condicional del proceso. Y te dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿hasta cuándo puedes solicitar una suspensión condicional del proceso o un acuerdo reparatorio? Que sería más o menos esta parte que está solicitando la Secretaría de Hacienda en un proceso penal por un delito fiscal. Y dice el código, bueno, el acuerdo reparatorio lo puedes solicitar hasta el auto de apertura a juicio oral, ¿no? Ese es también el procedimiento abreviado y también la suspensión condicional del procedimiento. Pues no, en este nuevo proceso puede solicitar ese acuerdo reparatorio hasta el auto de clausura a juicio oral. Es el único momento de excepción en el procedimiento penal para delitos fiscales en donde se puede solicitar hasta esa fase procesal. Y bien, ¿qué más les puedo decir del derecho penal del enemigo? Pues que en México está vigente,
que no violenta derechos fundamentales ni derechos humanos. Eso sí, existen delitos que son considerados como delitos de bajo impacto, como todos los delitos cometidos por hechos de corrupción, título 10 del Código Penal Federal. Todos ellos son garantistas. Y por ejemplo, la parte de los de Ayotzinapa, la desaparición de los 43, desaparición forzada de personas, es garantista. Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ustedes lo saben, solamente en el caso de violación, en el caso de secuestro, en el caso de trata, en el caso de delincuencia organizada, de delitos cometidos con hechos violentos, y también, por ejemplo, en el caso de, se me va esta parte, a ver, déjenme ver, delincuencia organizada, delitos, violación, ya lo dije, homicidio doloso, de homicidio doloso. Todos los demás, ninguno de esos delitos cometidos por hechos de corrupción, fíjense cómo está, merece prisión preventiva oficiosa, ninguno. Todos son medida cautelar económica, medida cautelar periódica y máxime, ¿verdad? Si el fiscal razona y demuestra que el sujeto se puede sustraer de la acción de la justicia, como fue el caso Duarte, entonces le puede imponer el juez de control una medida cautelar de prisión preventiva, pero justificada, que dependerá precisamente del fiscal, si la razona o no la razona, que el juez de control se la pudiera otorgar. Y entonces, ¿qué sucede? En nuestro país es más criminalizado robar 35,000 pesos en gasolina por 3 que robar 480 millones de dólares a la hacienda pública. Así está el asunto. Duarte no se va a una prisión de máxima seguridad, pero los 3 sujetos que roban gasolina y que estuvieron además en el paro por el gasolinazo, esos sí se van a una prisión de máxima seguridad, ¿verdad? ¿Eso qué sucede? El derecho penal del enemigo en nuestro país precisamente es para el enemigo. ¿Quiénes son los enemigos? Yo lo digo en mi libro verde, en la parte de la carátula, en la parte trasera. El enemigo es todo aquel que es contrario a los fines del ejercicio del poder en ese preciso momento, ¿verdad? Y el ejercicio del poder en este sistema, en el sistema mexicano y en el sistema mundo capitalista neoliberal, que lo menciono también en mi segundo libro, es el económico. El ejercicio del poder se da a través del económico. Depende de cuánto capital tengas y en qué nivel económico te encuentres de la sociedad para que seas más o menos vulnerable para la aplicación del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo no se aplica, ¿verdad?, a los enemigos, ¿cierto? Y en este caso todos los corruptos no son enemigos, son amigos. Ellos merecen un trato garantista, aunque está por demás sabido que la corrupción hace mucho daño en el país. Por ejemplo, la corrupción, y lo dice la Convención de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tiene 2 vertientes. Una es lavado de dinero y la otra es financiamiento al terrorismo. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas tiene 2 vertientes: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También la de delincuencia organizada transnacional, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y fíjense ustedes que voy a cerrar con esto. Dado que el delito de lavado de dinero es extraterritorial, tenemos que en nuestro país se pueden seguir investigaciones por estados extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Que si en México no quieren investigar por lavado de dinero, delincuencia organizada, delitos en contra de la salud y delitos cometidos por hechos de corrupción, lo pueden hacer estados extranjeros. Así lo dicen las convenciones. Por ejemplo, caso fiscal de Nayarit, ¿le suena? Caso fiscal de Nayarit. Aquí en México no lo investigaron, pero los Estados Unidos de América sí lo investigan. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Ustedes creen que les interese tanto el delincuente? No, les interesa el capital, porque en el momento en el que ellos piden la extradición y en el momento en el que ellos están llevando la investigación, todo el capital producto de ese lavado de dinero se lo llevan. Lo mismo pasó en el caso Chapo, ¿no? O sea, con la salud de la frente de los mexicanos nos costó la fortuna del Chapo. Era Chapo SADCB, ¿no? Se lo llevan los gringos.
¿Te das cuenta? ¿Porque les interesa el Chapo? No, porque les interesa el capital del Chapo. Lo mismo pasó con Yarrington. Y además iban sobre de Duarte, y no sé si está en las investigaciones. Fíjense ustedes que existe una norma transnacional que antes se llamaba Patriot Act o Ley Patriota, que esa, bueno, la manejo en el libro de colores, en el segundo libro. Esta ley es una norma obligatoria en su aplicación para todos los estados que tengan relaciones comerciales con los Estados Unidos de América. ¿Será el caso mexicano? Claro, claro. ¿Verdad? Nosotros tenemos relaciones comerciales con los norteamericanos, pero en gran cantidad. Y entonces esta Act Patriot, ¿qué es lo que hace? Elimina el habeas corpus, ese es derecho penal del enemigo. Por eso en el caso de Rafa Márquez yo decía, no me preocupa el derecho penal del enemigo contenido en México, porque todavía estamos en pañales en cuanto a la aplicación operativa jurídica del mismo. Lo que me preocupa es el derecho penal del enemigo de Estados Unidos de América, porque ese sí es derecho penal del enemigo. Elimina el habeas corpus, es decir, cuando al sujeto se le imputa una conducta, el sujeto tiene que estar presente, como pasa en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, cuando haces formulación de imputación y le dice el fiscal al sujeto imputado, en este momento se le formula imputación por los delitos de tal, y formula la teoría del caso. Pues la Act Patriot elimina eso. Quiere decir que puede realizar una investigación en ausencia del sujeto a través de un testigo protegido, lo puede procesar y además lo puede sentenciar en su ausencia, sin que sepa. Y no solamente eso, sino que puede solicitarle al Estado mexicano dos cosas, o la extradición o que aplique la sentencia norteamericana en una prisión mexicana. ¿Ha pasado en México un caso de estos? ¿Tenemos algún caso? Porque todo el mundo me dice, ay, bueno, sí, doctora, pero es que eso no pasa en México, ¿cómo cree? ¿Ha pasado? Mario Villanueva Madrid, lo acaban de repatriar, ¿se acuerdan? ¿Ok? Fue imputado por un testigo protegido por lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos en contra de la salud. Se lo llevaron a Estados Unidos, iba saliendo y llegaron por él, ¿verdad? Se lo llevan a una prisión norteamericana, llegan a un arreglo y regresa a México. ¿A qué si ya cumplió la condena en Estados Unidos? 141, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículo 19 constitucional, párrafo sexto. Si con posterioridad, ¿verdad?, a la solicitud de un Estado extranjero, de un sujeto imputado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se para, ¿verdad?, se para la investigación y todo el proceso penal en lo que se lleva en Estados Unidos. Cuando regresa a México, el fiscal tiene que solicitar una orden de reaprehensión para que su procedimiento penal se siga llevando a cabo aquí en México. A Mario Villanueva Madrid le faltan 18 años de prisión. Lo mismo pasó con el Güero Palma, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjense ustedes que hay un artículo que es el artículo 373 y 236A de la Act Freedom, o de la Ley Patriota, o de la Ley Libertad, ya se llama así, en donde dice que la autoridad norteamericana, el fiscal norteamericano puede solicitar la extradición de un sujeto, independientemente de que el delito lo haya cometido en su país. Basta con que los Estados Unidos de América consideren que con esa conducta puede ser peligrosa para su seguridad nacional. Y no solamente eso, aunque exista una sentencia absolutoria en el país del sujeto por ese mismo delito o en otro país, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los norteamericanos dicen que eso no es óbice para efecto de detener al sujeto para investigarlo. ¿Cuánto tiempo lo van a detener? Dice el artículo 236A de la Ley Patriota que lo pueden detener el tiempo que ellos consideren hasta que ya no sea peligroso. ¿Se dan cuenta? Se basan en principios de peligrosidad. Y no solamente tenemos esas normas extranjeras en ese sentido, también tenemos el Grupo de Acción Financiera Internacional, por ejemplo, ¿ok? Las convenciones. Y ustedes dirán, oiga, doctora, bueno, si yo tengo un asunto así, pues me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no porque la Constitución diga que se están restringiendo derechos humanos, no quiere decir que no se violenten a nivel convencional. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Pues sí, ¿verdad? Pues ¿qué creen? La última mala noticia, y con esto ya voy a cerrar.
Vine a decir puras malas noticias, tan felices que estaban, ¿no? Fíjense ustedes que el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos permite las restricciones de los derechos humanos, siempre y cuando estas restricciones de los derechos humanos se encuentren en las constituciones de los estados. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a alegar que nuestra Constitución está restringiendo un derecho humano, por ejemplo, de la carga de la prueba, la Corte Interamericana nos va a decir, no, para nada, porque esa restricción se encuentra en tu Constitución y por lo tanto está permitida. Es decir, las restricciones a los derechos humanos no solamente se encuentran en la propia Constitución, sino que también están en las convenciones. Desde ahí vienen tratados internacionales y convenciones, vienen las restricciones de los derechos humanos. Y bueno, conclusión, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo en mis dos últimas obras? Bueno, más bien lo que asevero es lo siguiente, que ya no estamos en un estado neoliberal, en donde se recorta el gasto público, ¿verdad? Hay privatizaciones y el Estado ya no interviene, es decir, se produce el capital a través de la propia especulación, ¿cierto? O también, por ejemplo, tenemos la ley de instituciones público-privadas, en donde los privados pueden pueden prestar servicios públicos junto con el Estado, ¿no? Eso no es otra cosa más que la privatización de lo público. Bueno, pues hasta ahí estábamos de acuerdo a una investigación que yo realicé. Actualmente nos encontramos en el necroneoliberalismo. ¿Qué es el necroneoliberalismo? No es otra cosa más que la producción de ese mismo capital, pero ya no a través de la privatización, sino a través de la muerte y de la violencia, que es un concepto que acuño con categorías metodológicas en primer término de Michel Foucault, por ejemplo, la biopolítica y la anatomopolítica, y en segundo término del camerunés Achille Mbembe, que él utiliza asimismo a Michel Foucault con el necropoder. ¿Qué quiere decir? El capital ya no se produce a través de las privatizaciones, eso va a dejar de ser menos sustancioso. El capital se produce en países como el nuestro a través de la violencia y a través de la muerte, como por ejemplo el narcotráfico, ¿verdad? Como por ejemplo toda la violencia estructural en la que nos encontramos, pues ¿qué crees? Que eso produce capital. ¿Y quién se lleva el capital a través del concepto de lavado de dinero y de la aplicación del derecho penal del enemigo? Y eso lo estamos viviendo actualmente. Los estados o las corporaciones más poderosas, en este caso preciso, Estados Unidos de América, los Estados Unidos de América aplican el derecho penal del enemigo. En México nos aplican la que no se pueden autogobernar. Wallerstein lo dice en su libro El universalismo europeo, ¿verdad? El discurso del poder. Decía Wallerstein, bueno, es que Bartolomé de las Casas y Sepúlveda tenían un problema epistemológico en el sentido de por qué trataban a los indios así. Y decía Bartolomé, no los trates mal. Pues sí los va a tratar mal, ¿por qué? Porque no se saben defender, no se saben autogobernar, son bestias, salvajes, completamente no estudiadas, de tal suerte que nosotros tenemos que venir a través de la evangelización, ayudarlos a autogobernar, ayudarlos a gobernarse, ¿verdad? Eso no es otra cosa más que el intervencionismo, que decía Wallerstein, antes se llamaba evangelización, ahora se llaman derechos humanos y democracia, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? Que a esas corporaciones internacionales o transnacionales y también a esos estados fuertes económicamente les convienen países como los nuestros, porque a través de la violencia, como el nuestro y en Latinoamérica, a través de la violencia y de la muerte se produce capital a grandes escalas. Un gramo de cocaína no vale lo mismo cuando hay violencia y cuando no hay violencia, ¿te das cuenta? El dinero no se lava igual cuando hay violencia y cuando no hay violencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis queridos amigos de la Universidad de Guanajuato, lo que va a pasar es que las estructuras transnacionales jurídico, político, económico va a tratar que en países como el nuestro nos sigan manteniendo en ese estado necroneoliberal. ¿Para qué países? Voy a hablar de estados-nación, no de corporaciones económicas. Para que en países como por ejemplo en Alemania sigan con su estado de bienestar social. Y bueno, aquí no me dejará mentir el doctor Cali, no me va a dejar mentir Lalo. En Alemania no hay ninguna institución privada, no hay ninguna escuela privada.
hasta los institutos Max Planck de alto nivel académico son públicos. Y aquí en México hay mucha privatización ya de la educación. Entonces, ¿qué requieren para que ellos sigan manteniendo un estado de bienestar social como el que tienen? Países como el nuestro, que a través de lo necro sigan produciendo capital. Y entonces el derecho penal del enemigo viene con mayor fuerza, se violentan derechos fundamentales, no se violentan derechos fundamentales, pero eso produce capital. Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias. Abrimos un periodo de preguntas y respuestas. ¿Quedó clarísimo? ¿Nadie? No, pregúntenme porque así siento como que no. A continuación, el doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos dará un reconocimiento a la doctora. Agradecemos la participación de la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria con esta aleccionadora y preocupante conferencia sobre lavado de dinero, delito de lavado de dinero, sobre el derecho penal del enemigo. Hemos en estas sesiones del seminario de política criminal hemos escuchado diversas visiones respecto a este tema y creo que de eso se trata, de escuchar todas las voces que son críticas del derecho penal del enemigo, las voces que defienden este tipo de derecho. Y bueno, pues la doctora Liz, sin lugar a dudas, es un referente en el tema, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y por ello le agradecemos profundamente su participación en este seminario y habrá que reconocerlo siempre de forma desinteresada. Cuando le hemos invitado a participar en distintos foros académicos, pues siempre acepta de forma gustosa y de manera también desinteresada. Por ello le vamos a entregar un reconocimiento que a la letra dice: Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derecho, otorgan la presente constancia a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria por su participación como ponente con la conferencia magistral El delito de lavado de dinero como eje central del derecho penal del enemigo, en el marco del Seminario de Política Criminal, el funcionalismo normativista entre la literatura y el derecho penal, realizado en la Universidad de Guanajuato el día 23 de agosto de 2017. La verdad os hará libres, firman el doctor Luis Felipe Guerrero Gripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Eduardo Pérez Alonso, director de la División de Derecho, Política y Gobierno, y el de la voz, Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, director del Departamento de Derecho. Es así como damos por concluida la presente conferencia. Los esperamos en punto de las 12:30 para seguir con el seminario de Derecho Penal.